amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos en esta ola de calor que aparentemente está aflojando un poco ahora por la noche. Bueno, por la noche es un decir, hasta las 9 y pico sigue siendo de día. Estamos aquí en el corazón de la ciudad vieja, estamos con un poco de calor y tenemos al Nano Prejac ahí en control de emisiones y al Flaco Germán lo tenemos en la puesta a punto, en la producción del programa. De este programa que ustedes ya saben no tiene una unidad temática, lo vengo diciendo, sino que vamos conversando en torno a la literatura, en torno a la palabra. Ayer hablábamos con Esteban Schroeder sobre el cine, sobre el inminente estreno de Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe, el primer largometraje de animación de Walter Turnier, que va a ser el viernes 3 de febrero. También estuvimos conversando con Laura Chalar, y bueno, la idea de hoy es llamar a España para conversar con el dramaturgo uruguayo Luis Massi. Luis Massi, de quien la Universidad de Murcia acaba de publicar un libro sobre su obra teatral, un hecho bastante infrecuente, ¿no?, que se editan libros de teatro de autores uruguayos en España, y este libro tiene un estudio preliminar del profesor Vicente Cervera Salinas. Ustedes quizás lo recuerdan, con Vicente estuvimos hablando hace bastante tiempo sobre Borges estuvimos hablando. Vicente Cervera Salinas es un especialista en la filosofía de Borges. Pero bueno, la idea ahora es hablar con Luis Massi. Bienvenido a Radio Uruguay, bienvenido a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andás, Luis? Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Bueno, una maravilla escuchar vuestras voces, ¿eh? Luis, ¿desde cuándo hace que estás en España? Hace más o menos unos 4 años. 27 de junio del 2007, vaya fecha. 27 de junio, mirá qué linda fecha. Elegiste para ir a España. Bueno, fuiste desde Uruguay, ¿no? Desde Uruguay. Sí, salí de Uruguay, pero pasa que la vida es larga. Yo estuve viviendo entre el 75 y el 82 en Venezuela. Después en Estados Unidos, en California, entre el 82 y el 86, algo así. Regresé a Venezuela, regresé a Estados Unidos, volví al Uruguay, estuve 15 años más. Y bueno, y nada, finalmente tenía una deuda pendiente con España y también un poco en un momento ya de otra toma de decisiones, y entonces nada, me vine por acá y estoy haciendo un periodo, bueno, por ahora sin fecha de finalización, porque la cosa está yendo muy bien, pero bueno, siempre con la nostalgia del terruño, ¿no? Dos cosas. ¿En dónde estás viviendo? ¿En qué lugar de España estás viviendo? Estoy viviendo en Madrid y alterno Madrid con Almagro, que es una ciudad teatral donde está el corral de comedias más antiguo de Europa, conservado, digamos, en continuidad, y donde se hace el festival de teatro clásico, por un lado, que es el más importante de España, y el Festival de Teatro Contemporáneo Iberoamericano, ¿no? Que eso, ahí yo colaboro y organizo, eso sucede en los meses de octubre. Y también mantengo aquí en Almagro, que es donde en este momento me encuentras, un taller permanente de dramaturgos, porque tenemos una especie de laboratorio de trabajo con gente que viene de distintos lados. Y bueno, y vamos empujando encuentros, trabajos, desarrollos, bueno, ese tipo de cosas. Luis Massi, aparte del dramaturgo, supo ser también coordinar talleres aquí de dramaturgia y en Uruguay. Hoy por la mañana estaba hablando con un antiguo alumno tuyo, Miguel Mota, que me dijo que te mandara saludos. Miguel Mota, sí, que te mandara saludos. Y ese me traicionó porque se dedicó a la novela. Abandonó el drama. No, y Ana Solari también estuvo, me decía Miguel, en el grupo, y también es novelista, Ana también, ¿no? Sí, o sea, fue una época muy interesante porque fue cuando yo regresé, en determinado momento percibí esa cosa, ¿no? De que había la necesidad de contar una cantidad de historias y que había pocos instrumentos para la expresión, o sea, de forma rápida, de una cantidad de gente. Y al mismo tiempo intentar eso yo solo, o digo junto a otras voces existentes, me parecía que había que multiplicar. Y entonces ahí fue que abrí un taller de escritura dramática en el Galpón, que duró 12 años. Y creo que salió bastante gente interesante, digamos, tanto en la dramaturgia como otros que se llevaron a la novela, otros al cuento. Y bueno,
Por ahí me parece que fue interesante la cosa. Luis, había creado un método fuera y lo traje. Lo sigo enseñando, o sea, sigo enseñando el método un poco ampliado aquí en Madrid. Enseño en los talleres de Fuente Taja, que es una librería en el centro de Madrid. Sí, conozco Fuente Taja, sí. Bueno. Y conozco a los docentes, Gloria Fernández. Ah, mirá. Sí, Fernández Hay Rosas. Hay una uruguaya que se llama Tena. Bueno, ella, María Tena, es española, pero vivió en Uruguay. Pero María Tena, a través de María Tena, que ha pasado varias veces por acá, por la radio, por el programa, y de Gloria Fernández Rosas, que vino una vez con María Tena. Claro. Y después vino más gente de Fuente Taja, es el taller literario, digamos, la institución de talleres literarios más antigua de España. Es la más antigua, tiene 26 años ahora, y bueno, yo ahí enseñé dramaturgia varios años, y ahora dije, vamos a hacer un año sabático, y enseñé como 3 años. Hice el año sabático mío porque para dedicarme más aquí en Almagro, que es una zona de otras características, viste, donde puede llegar gente de Europa y ese tipo de cosas, a trabajar en sistema de laboratorio con residencia, y entonces ya trabajamos, viste, un mes seguido a fondo, o las semanas que sean posibles, ¿no? Almagro, desasname un poco, Almagro, está en Castilla, está dentro de Castilla, ¿no? Sí, está en medio de Castilla-La Mancha, es como vivir en el siglo XVI, o sea, tú salís de tu casa, que es el siglo XVI, y bueno, y hablas de temas del siglo XXI. Es muy raro, es un mundo complicado. Pero sí, pero lo que pasa es que está dentro de una mancomunidad de pueblos que se llama el Campo de Calatrava, que es un espacio fundado por la Orden de los Caballeros de Calatrava, ¿no? Sí, la Orden de Calatrava tenía su asiento central en esta ciudad y ha dejado una cantidad de monumentos, desarrollo, historia, tradiciones. Además estaban acá los financistas de Carlos V, o sea, los Foucault, unos alemanes, unos holandeses, bueno, alemán-holandeses, y entonces eso contaminó la región de una vida propia muy peculiar, que durante mucho tiempo no estuvo como puesta en valor, como se dice ahora, pero que a través del desarrollo del Festival Nacional de Teatro Clásico, la inclusión, aquí está la Biblioteca Nacional del Teatro de toda España, y es un epicentro teatral. Fíjate que es una ciudad que tiene pueblito, ¿no? Que tiene 9.000 habitantes y tiene 17 espacios teatrales. Claro. O sea que la gente de toda España pasa por acá. Es como Las Vegas el teatro. Es como Las Vegas del teatro. Está lindo porque es como Las Vegas del siglo XVI, es bárbaro. Claro. No hay que construir el Caesar's Palace. O sea. No, ya está todo hecho. Y en Gatomaquia, por ejemplo, pasó, porque a mí me han hablado... Sí, Gatomaquia estuvo por acá, se presentó en un viejo patio con columnatas y todo eso, y fue un suceso, Estuvo muy bien. Digamos, porque era una forma muy novedosa de tomar un clásico. Los españoles son más clásicos en eso, de tomar los clásicos. Ajá, sí, son menos atrevidos, digamos. Sí, menos, claro. O sea, y entonces esto era muy fresco, aparte de ser muy fresco, muy bien actuado, trabajado, lindo, mucho espectáculo. También decís, Luis, a mí me llama la atención que bueno, digas que no tenés fecha de regreso porque te va muy bien, que está muy bien ahora, porque digo, España en estos momentos no está pasando por un momento importante o bueno, e incluso a nivel cultural, digo, se vienen como hay nubes en el horizonte en cuanto a financiación y todo eso, ¿no? Parece como que... Sí, la cosa, viste, es una de las características mías, no sé por qué, ha sido ir contramano casi siempre. A veces me pasan algunos accidentes. No, pero ahora fíjate, es un momento muy interesante para mí porque estoy escribiendo, estoy dirigiendo, estoy enseñando, haciendo las cosas a todos los buenos niveles. Y cuando, por ejemplo, esta hora, la publicación de Teatro de la Resistencia, ¿no? Que incluye, que es una obra sobre mi obra, la verdad que fue bastante sorprendente, digo, aquí, ¿no? O sea, porque... el libro te publican dentro del libro hay un estudio sobre tu obra y hay 2 obras de teatro, Yorick y Mujeres. Sí, eso es más o menos, el libro consiste en eso, más una noticia biográfica y no sé qué otra cosa.
pero básicamente es una colección que se llama Editum y que tiene una curaduría de varias universidades europeas, ¿no? Y es un consejo de redacción importante. Y nada, un día me llaman por teléfono, ¿viste? O sea, nos encontramos después de un encuentro de dramaturgos y creadores de América Latina y de España, que fue muy interesante, hacia el final de 2009. Y entonces me plantean, me dicen, mira, nos interesaría tener obras tuyas, porque no sé cuál. Entonces le mandé un par de obras, me dijeron, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, estamos considerando publicar una obra sobre tu obra y al mismo tiempo, bueno, nada, vamos a realizar un montaje, y bueno, y nada, me invitaron al montaje, eran 17 actores haciendo un G, y yo dije, bueno, ¿y cómo será? No, y además dije, ¿cómo será? Porque es una obra muy de allá, que se escrita en Uruguay para Uruguay en un momento muy determinado. Sí, muy anclada en un contexto político claro. de la dictadura o de la salida de la dictadura muy concreto. Claro, porque tiene que ver con el tema de las mujeres y tiene que ver con el tema de las mujeres, pero ampliado es el tema de todos los que de alguna manera han sufrido persecución y silencio, y después en el restablecimiento, ¿no? Esa cosa que pasa entre la dictadura y las democracias, que siempre hay un pacto y aparece una forma silenciada de algunos elementos del pasado, porque los elementos están ahí huyendo y etcétera. Entonces, claro, cuando yo escribo la obra, hacía 20 años que no se hablaba de estas cosas a ese nivel, y que estaban connotadas mal, y que además implicaban una cantidad de cosas hacia las vidas personales, ¿no? O sea, que las vidas personales estaban detenidas o suspendidas o ninguneadas por el acontecer. Y entonces, bueno, nada, fue muy interesante. Pero entonces yo digo, ¿cómo se hace eso en España? Que ellos, si bien tuvieron una gran dictadura, bueno, nada, en España tuvieron una gran dictadura y todos esos elementos siguen estando, como tú sabrás por la información, absolutamente vivos. Y si no, contáselo a Baltasar Garzón. Claro, por eso. O sea, y por las miles de cunetas todavía que están sin destapar, ¿no? Por desenterrar, sí. Claro. Eso tiene... Luis, si te parece, vamos a contarle un poco a la audiencia, precisamente esto, mujeres, porque yo lo que estuve leyendo es el prólogo que te hace Vicente de Cervera Salinas y analiza esa obra, Mujeres, que yo no vi, pero que la analiza porque vos haces dos vertientes. Por un lado, desde el punto de vista clásico de los griegos, las troyanas, la Ilíada, como digamos las consecuencias de la guerra desde el punto de vista de los griegos, y desde otro punto de vista, mujeres que estuvieron presas o que estuvieron sometidas, que las consecuencias de la guerra concreta de los 70, 80 aquí en Uruguay, ¿no? Claro. A mí me sensibilizó mucho, yo daba clase de guión en la escuela de cine, no sé, ¿te acordás que creo que nos habremos cruzado por ahí? Y entonces una alumna me planteó hacer una obra sobre las niñas que habían nacido en la cárcel. Y yo digo, ¿y por qué a ti te interesa ese tema? Dice, porque yo nací en la cárcel. Así, y digo, ¿y quiénes son tus padres? Fulano y Mengano. Y resulta que habíamos sido compañeros de estudio con los padres. Entonces ahí ya la cosa empezó a preocuparme, digamos, y a partir de ahí coincidió también con todo el movimiento que se había iniciado con Zaffaroni y esta gente, con Elenita, ¿no?, que publicó eso de Memorias para Armar, con todo el grupo de mujeres, y entonces un poco como que había empezado a surgir una realidad diferente dentro del silencio. Entonces me empecé a interesar por el tema. ¿En qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando de los 2000 y algo, 2000. O sea, para acá, o sea, no es tan... Y además había toda la tesis de, bueno, que hay una gente que tiene los ojos en la nuca y que miran hacia atrás, que lo importante es ir hacia adelante, que es un discurso también reiterado después que pasan estos fenómenos en casi todos los lugares, ¿no? Y por otro lado, la necesidad de expresar ciertas cosas que esta gente padecía en específico, ¿no? Porque los desaparecidos siguen desapareciendo, porque hay gente que no puede rehacer sus vidas o ni siquiera tomar alguna medida desde el punto de vista legal porque no está, porque nadie está muerto del otro lado y entonces nadie es viudo o viuda y cosas así. Entonces,
Bueno, nada, me puse a investigar y hice todo un trabajo de relevamiento a ese nivel de la realidad actual. Y después me planteé que el problema era cómo hacer para que eso tuviera entidad en un lugar donde estaba puesto en una posición de no entidad, o sea, en un congelador. Claro, entonces ahí se me ocurrió el tema de, porque el hilo que ata a las griegas con esta es el hilo de las guerras, es el hilo de los abusos, es el hilo de los cambios y del poder, ¿no? Y entonces ahí las griegas se habían convertido también en un cuentito, ¿no? El cuento de la literatura. O sea que, bueno, la guerra de Troya se hace porque Helena se fue con Paris, y entonces como para recuperar esta cuestión, la violación de esta situación de la hospitalidad motiva a que los griegos salgan atrás a conquistar Troya, y desproporcionadamente se pasan 10 años en eso, y desproporcionadamente Agamenón mata a la hija. Entonces yo digo, bueno, aquí vamos a ver cómo se hace el balance. Entonces el balance es que en realidad los temas y los fondos son muy similares, a pesar de las grandes diferencias de todo. Los griegos crean una literatura a partir de su propia realidad, y nosotros creamos silencio a partir de la realidad. Entonces el asunto era cómo nivelar a unas con las otras. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nivelarlas? Porque al trabajar sobre las griegas, ellas asumían, desde mi punto de vista, un nivel de humanización nueva frente a la propia lectura existente. Y por el otro lado, las uruguayas, argentinas y todas estas que han estado sometidas a este tipo de apremios, asumían la estatura trágica que tienen. Entonces, este hecho aportaba a la sociedad, a la visión de la sociedad, una realidad de pronto sorprendente. Era como una cosa que, no sé si una vez viste una exposición que hicieron los de Bellas Artes, que cuando empezó la crisis después de Menem, que repercutió en el Uruguay, y la pobreza crítica ascendió a un 50%, ¿no? O casi a esos niveles. Entonces, ellos hicieron gente hurgando en los contenedores, pero todos pintados de negro. Y esa realidad que a los ojos de los montevideanos se había vuelto normal en cierto momento, cuando se veía el cubo negro, y esto que era una creación, una escultura, sorprendía y hacía reflexionar o pensar sobre lo que realmente ellos estaban viendo, pero no se daban cuenta que pasaba. ¿Entendés? Un poco esa era la base del tema. Me llama igual la atención dos cosas, pero eso lo hablamos después de la pausa. Una, cómo hicieron los españoles para hacer algo que está tan afincado en nuestra realidad, porque la realidad uruguaya no es la de Argentina, y la realidad uruguaya ha sufrido, por suerte, ha evolucionado muchísimo en ese tema, ¿no? Desde el año pasado, afortunadamente, con el tema de la ley de impunidad, digamos, de la caída de los efectos de la ley de impunidad. Ahora hay en cartel en Uruguay, en Montevideo, Antígona Oriental, que está por terminar, quedan creo que 2 semanas, donde se hizo Antígonas de Sófocles, pero con testimonio de expresas políticas, hijas exiliadas de la dictadura militar uruguaya, donde hay 6 actrices profesionales y 19 expresas que trabajan en el coro. Y es algo que hizo Marianela Moreno y un alemán, director alemán, Volker Losch. Luis, después de la pausa, si te parece, continuamos hablando de estas repercusiones de tu obra ahí en España. ¿Te parece? Bueno, con todo gusto y placer. Dale. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando con Luis Massi, autor, director teatral y docente que está allá en España, que acaban de editar un libro, entre otros con un estudio preliminar de Vicente Cervera Salinas, y con con la publicación de esas 2 obras, Mujeres, que estábamos conversando que encima la montaron, porque pusieron en escena allá, y la otra es Yorick, ¿no? Hola. Hola Luis, ¿me oís? Hola, Sí. ¿qué tal? Sí, te escucho ahora.
Dale, no, la pregunta era simplemente cómo estuvo el montaje de esta obra de mujeres, Sí. y de Yorick, para conversar un poco de tus actividades, digamos, ¿no? O sea, Bien, tu ok. otro. ¿Por qué habrán elegido Bueno. esas dos obras, por ejemplo? Bueno, mira, yo creo que el estudioso, Cervera Salinas, él encuentra un nexo común sobre la cuestión del tratamiento, que llama califica de metateatral testimonial o de metateatro testimonial, ¿no? Para referirse a un tipo de funcionamiento donde se abandona el uso, por ejemplo, como por ejemplo Antígona Pérez o Antígona Vélez, o el tipo de trabajo que utilizaba la misma estructura o la misma obra anterior y la adecuaba a cada sitio y generaba una especie de cuestión relativa, ¿no? O sea, entre paródica y teatral y diferente para manejar los elementos que sucedían en cada sitio. Y en este caso él encuentra que no, que hay un manejo del testimonio diferente, o sea, que es el testimonio directo de personas, más el testimonio de la propia literatura como tal, de las troyanas, sí. Sí, asumida como parte de lo real a incluir. Bueno, eso es lo que él dice, y me parece que es interesante y muy inteligente. Ahora, yo en concreto te digo que lo que me preguntabas, ¿cómo se hizo esa obra acá? Para decírtelo brevemente, bueno, yo estuve en el montaje que hizo Nelly Goitiño en el Teatro Victoria en el 2004, que duró un periodo de ensayo más largo que el común. Era con 9 mujeres, el elenco de la Comedia Nacional, y ¿Te referís a tu obra Mujeres? Sí. Mi obra misma se montó en Montevideo en el 2004, en el Teatro Victoria. Después hubo un foro que se hizo con distintas personalidades de la vida nacional, política y de organizaciones sensibilizadas por este tipo de cosas, y fue yo creo que una cosa importante, pero decía que el tiempo de ensayo más prolongado de lo habitual, yo vengo a darme cuenta ahora con el tiempo, que tiene que ver con la dificultad de montar algo que todavía está muy vivo y que es difícil de asir y de sintetizar, ¿no? De todas formas, aquel montaje fue espectacular porque tenía, me acuerdo que Carlos Musso pintó el piso con una obra de arte impresionante, las mujeres cambiaban a hombres y cambiaban de griegas a prisioneras políticas sobre la acción, y René Pietrafesa trabajó los coros de una manera absolutamente soberbia. Y bueno, y yo dije, después de ver eso, yo decía, ¿cómo será acá? Bueno, pues aquí dirigió César Oliva Bernal, que es el hijo de otro estudioso y académico, pero que es director teatral, que se formó en el Actors, y que organizó una playa, o sea, al aire libre, con tanques y fuego y distintos tipos de cosas, y metió una cantidad de mujeres y le dio a los hombres, los puso como hombres, o sea, ¿entendés? O sea, Aquiles, Héctor, Príamo y no me acuerdo, y el enfermero jefe eran hombres, y que actuaban en esa función. Lo único que hizo distinto fue colocar uno de los personajes con textos de la propia obra. Formó un personaje de una periodista actual que revisaba o penetraba en esa realidad. Y entonces, de esta manera, volvía más lúcido para el público, o sea, más presentable para el público el montaje. Es decir, pero cuando lo asombroso fue que el texto funcionaba absolutamente igual que Montevideo. Una cosa. Sí, aparte lo hizo, por lo que estás contando, mucho más espectacular. Luis, sí. De alguna forma, esto es un primer contacto telefónico. Te quiero felicitar porque me parece muy interesante y muy valioso para el teatro uruguayo que hayan publicado ese libro con ese estudio de Vicente Cervera, que es alguien que tiene un gran nivel. Estuvo hablando aquí en estos
micrófonos de la filosofía de Borges, y la verdad que lo hizo muy bien, Vicente. Además es un especialista de teatro latinoamericano contemporáneo. Exacto, sí, está muy bien el prólogo que te escribió este estudio preliminar. Muy avesado y muy claro. Y además, bueno, me parece interesante porque también hay gente que se ha interesado ya por esto y bueno, y en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, que se celebró en octubre del año pasado, que se hizo una comunicación sobre el libro, o sea, no se presentó porque el libro empieza a circular ahora. Una serie de investigadores ya me enteré que me han pedido el libro para ver que yo sé que leerlo. Bueno, muy bien, Luis, te tengo que dejar, pero de esto quedamos en contacto. Obviamente, este libro, los libros que tienen, lo que tienen los libros es que ruedan mucho, andan por un lado, por el otro, nunca se sabe, es lo que favorece un poco que se transmita el teatro más allá de aquellos que han visto la obra. El libro yo creo que tiene esa capacidad. Una vez Carlos Liscano me dijo que él había autoeditado una obra de teatro en libro y después lo habían llamado de Guatemala, por ejemplo, porque los libros andan por todos lados. Pasa que además de eso, lo que pasa es que el texto perdura más allá de la fugacidad del encuentro teatral, que es único, pero que es así. Exacto, porque en general también los textos teatrales están hechos para la puesta en escena, no para ser leídos, y todo eso pasa en todos lados. Pero bueno, quedamos en contacto. Obviamente cualquier novedad que tengas ahí que nos quieras contar, la compartimos acá con los amigos de la Máquina de Pensar. ¿Qué te parece? Maravilla, encantado, les agradezco muchísimo y estamos en contacto. Y ya pronto tendrás noticias porque creo que tengo un viaje por ahí en perspectiva hacia el final de marzo que charlaremos. Bueno, pero entonces si vas a venir por acá por Montevideo, entonces avísame porque ahí ya nos visitas acá en estudios y conversamos más in extenso, ¿te parece? Okay. Muy bien. Bueno, te tomo la palabra. Dale, bárbaro. Muy grande. Bueno, que pases muy bien. Muchas gracias. Muy bien, amigos, ahora en la Máquina de Pensar le damos la bienvenida al crítico de cine Amílcar Nochetti. ¿Cómo andás, Amílcar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Amílcar Nochetti, bueno, la semana pasada hubo una tragedia, uno de los mayores, un cineasta mayor como Esteban Angelopoulos, tuvo un accidente de tránsito, ¿no? Sí. Cruzando y tonto y definitivo. Una moto lo pasó por encima. Una moto, sí. Nadie se lo esperaba. Era un cineasta que tenía 76 años, pero totalmente en actividad, justamente estaba filmando. Y una película, aparte, leí sobre el capitalismo, la crisis capitalista en Grecia. Sí, exacto. Era la tercera parte de su trilogía. Él hacía las películas en serie. Si bien cada película se puede ver por separado, son en serie. Hay una de los años 70 que se dedicaba a indagar en la historia de Grecia. Hay otra en los años 80 y principios del 90 que se dedicaba a indagar en la parte interior y psicológica de los personajes en medio de una sociedad conflictiva. Y en esta, de la cual acá en Montevideo vimos solamente la primera, en un festival de Cinemateca, espero poder, con la gente de la embajada, acceder a la segunda, que termina siendo la última película de él, para el festival nuestro, ¿no? Y la tercera, esta quedé sin... ¿Y qué títulos tenía esta primera que vos viste de esta última...? La primera de esta serie se llamaba, acá se llamó Eleni, en realidad se llama El Valle de las Lágrimas, pero acá le pusieron Eleni, la tierra que llora. La dio Cinemateca en un festival, me acuerdo, en Sala Cinemateca. Decía, sí, nadie se esperaba la muerte de este hombre, totalmente activo, además un hombre totalmente sano, de salud, pero bueno, de alguna manera para presentárselo a la gente, porque no es un hombre extremadamente conocido, excepto por los cinéfilos de ley, y es una lástima porque es como si no se conociera a Bergman o a Antonioni o a Kurosawa. Es un maestro de la historia del cine y sin lugar a dudas es el mayor cineasta helénico de la historia. Muere en su ley. Si se lo puede... Si hay alguien con el cual su cine no tiene en sí mismo punto de contacto, por ejemplo, podría ser con Kubrick. El cine de Kubrick y el cine de Angelopoulos no tienen nada que ver. Sin embargo, Kubrick y Angelopoulos sí tenían mucho que ver en cuanto a una perfección rayano en lo maníaco para hacer las películas.
y los rodajes, obviamente. Eran maniáticos, o sea, son ese tipo de maestros que por suerte existieron para la historia del cine, pero que es mejor no conocerlos muy de cerca porque podés llegar a ir a prisión, ¿viste? Lo único que pueden tener también cercano es que no eran ninguno de los dos directores muy prolíficos, para ¿no? nada. O sea, se llevaban 5, 6, 8 años para hacer una película. Exacto, coinciden exactamente. Ambos hicieron 14 películas en 45 años. Es una coincidencia, pero es. Bueno, este hombre era tan maniático del perfeccionamiento de todo que tenía que filmar a determinada hora de la jornada en una arteria cercana a Atenas. No era exactamente en Atenas, era cercana a Atenas, una arteria que se mete en un túnel. Y él, y ya estaba todo absolutamente hecho, ya estaba todo claro para hacerlo, ponele a las 4 de la tarde. Pero él a las 11 de la mañana fue a chequear por última vez, y se metió por la acera derecha, y cuando iba por la mitad del túnel se le ocurrió pasar a la izquierda. Y como le pareció que no venía nada, se largó en medio de la oscuridad. Y bueno, y así muere Evangelopoulos. O sea que es muy loco. Murió chequeando para hacer... Murió chequeando, o sea, lo que ya estaba trabajando 1000 veces chequeado. Por eso digo que muere en su ley. Claro. Pero ¿quién es Evangelopoulos o qué significa? ¿Por qué estamos hablando de Evangelopoulos hoy, a casi una semana de haber fallecido? Te lo decía recién, es uno de los mayores cineastas de la historia del cine para mí. Como te decía, 14 películas en 45 años, pero un hombre no conocido. Y de alguna manera simboliza, sin que él lo quisiera, las exhibiciones comerciales que se efectúan por lo menos en el Río de la Plata. Él es un símbolo de cómo se exhibe cine en el Río de la Plata. De sus 14 películas, solamente una fue exhibida comercialmente, La Eternidad y un Día, con Bruno Ganz. Otras 4 fueron exhibidas bastantes veces en Cinemateca Uruguaya. La Mirada de Ulises es la más notoria, sí. Pero sobre todo una obra maestra que es Paisaje en la Niebla, también. Y Mega Alexandros también, ¿no? Alejandro, sí, que fue la peor manera de conocerlo porque es su película más difícil y fue la primera en llegar, Mega Alexandros. Y la 4 fue El Apicultor con Mastroianni. Estamos en 5 películas, en un hombre que hizo 14. Las 9 restantes, hubo 4 que se conocieron por VHS, y de esas 4, 2 hoy también se pueden ubicar en DVD. El resto, si no lo ves en internet, no lo viste. ¿Ah? Eso habla de qué cine se ve en el Uruguay y en Argentina. Aparte no es lo mismo verla en VHS en una pantalla chica de televisión. Exacto. Que verla en un cine. Exacto, ¿no? Más el cine de él. Exacto. Que ya te diré, más o menos le comentaré a la gente. Pero te dabas cuenta incluso en las propias reseñas el día de la muerte. Al día siguiente, el diario El País acá publica una nota extensa. Menciono la del País porque es la única que vi. Me imagino que en Búsqueda, en Brecha, debe haber salido también notas extensas. Notas equivalentes a las que se veían en los portales de Europa. No importa el país. En cambio, en Argentina, que solamente se exhibieron 2 películas, porque el Cinemateca Uruguaya no tiene acceso a Argentina, en Argentina las notas eran iguales a las de Estados Unidos, un pie de página. Parecían no darse cuenta quién se había muerto. Evangelopoulos es un hombre, para los que están en el mundo del cine, que tenía 2 maestros clarísimos en su manera de concebir y llevar a cabo una película. El cine de Angelopoulos bebe en las aguas del cine de Antonioni y del cine de Miklos Janso, el húngaro. ¿Por qué? Porque es un hombre fundamentalmente, con Janso prácticamente en todo, no solo en la estética, sino también en la parte conceptual. Con Antonioni solo en la estética. La marca de fábrica de Angelopoulos, también en cierta medida con Tarkovsky, pero menos, la marca de fábrica de Angelopoulos y su cine es la utilización continua del plano secuencia. Eso que Hitchcock hizo una vez por gusto, por desafiarse a sí mismo en La Soga, obligar a que los actores se aprendieran
15 minutos de corrido y actuaran 15 minutos de corrido, que era lo que duraba el rollo de película en el año 48, Angelopoulos lo hacía, al igual que Jan Soy, que Antonioni y también Tarkovsky, como una opción estética. ¿Tá? Ese es su cine. Un cine que en una película como Los Cazadores hay un plano secuencia de 18 minutos de duración. ¿Tá? Eso es tremendamente dificultoso. La gente dirá, bueno, ¿y qué caracoles es un plano secuencia? Un plano secuencia es rodar exactamente al revés que lo que ruedan los norteamericanos y el resto del cine comercial, que ruedan un plano y otro, y otro, y otro. Hay un corte de cámara cada X segundos. A lo sumo, un minuto y medio, 2 minutos en alguna escena fundamental de drama. El plano secuencia es empezar una secuencia y rodarla continuadamente, hasta que al director se le ocurra decir corten. Hay una película muy famosa de Alexander Sokurov, que es El arca rusa. Sokurov le dijo a todo el mundo que filmó su película en un solo plano secuencia. Es una mentira. Lo mismo que también es una pequeña mentira lo de La Casa Muda. Tampoco está filmada en un plano secuencia solo. Hay trucos, hay pillerías, que vos ves la película de nuevo. En El arca rusa es un poco más difícil de detectar porque, claro, Sokurov la hizo con toda una parafernalia de cosas que tenés que estar muy atento, pero vos te das cuenta que hay momentos muy fugaces en que la pantalla se pone en negro porque atraviesa una pared casualmente y ahí hay un corte. ¿Tá? Pero de todas maneras, lo que hace Sokurov también es lo que hacía Angelopoulos. No importa si El arca rusa es un plano de 90 minutos o 5 son planos secuencias. Eso convierte las películas de Angelopoulos, que además son cine en su estado más puro, porque no abusan para nada del diálogo, y sí abusan del poder poético de la imagen, eso hace que el cine de Angelopoulos se transforme en un cine para un público muy determinado. Pero lo más interesante de Angelopoulos es que ese hombre, que tal como se lo cuento a la gente hoy, te lo cuento a vos, parece ser un hombre tan preocupado por una estética determinada, no se olvidó, que eso es lo que muchos cineastas actuales que están de moda en festivales sí olvidan, no se olvidó de la parte conceptual. Pero no se olvidó de la parte conceptual porque él era quien era. ¿Quién era Angelopoulos? Angelopoulos es un hombre que nace en 1935 y a los 7 años los nazis invaden Grecia. Él era hijo de un matrimonio de clase media, pero los nazis invaden el país, se viene la guerra a casa y se suspenden los estudios y vive cosas terribles, como por ejemplo un día a los 8 años de edad, con los nazis ocupando, pero con bombardeos constantes de los aliados, viene por la calle y la antigua maestra viene a 20 metros de él y le cae una bomba y la mujer muere delante de la propia cara del chico. Angelopoulos con 8 años pudo experimentar lo que se llama en la historia el invierno feroz, como le dicen, el invierno del 42 resultó inolvidable para los griegos. En ese invierno, en esos 90 días, murieron 180.000 personas de hambre. Eso lo experimenta un chico de 7 años. Al año siguiente, la maestra explota en 1000 pedazos adelante de la cara de él. Pero los nazis continúan hasta que termina la guerra en el 45. Y después viene la lucha, la guerra civil entre los partisanos y la derecha que quería imponer Estados Unidos y el Reino Unido y que termina imponiéndola 5 años después. Hay una guerra civil de 5 años que también diezma a la población y provoca caos continuos en el país. Y eso hace que Angelopoulos llegue con 17 años sin haber terminado los estudios. Eso lo transforma en quien fue después. Un hombre, primeramente, absolutamente izquierdista, marxista convencido. En segundo lugar, un desencantado de ciertas cosas de la vida por todas las experiencias que tuvo. Y a medida que fue pasando su vida, cada vez se fue desencantando más, incluso de la política. Y hay que aclarar, Angelopoulos se desencantó de la política, nunca de sus ideales marxistas, pero sí de los políticos de turno, como Karamanlis, por ejemplo. Pero
y un chico que a los 17 años, con todo ese componente tan dramático y tan terrible, si quería superarse no tenía otra manera que ser autodidacta. Y el autodidactismo lo lleva a tener una independencia férrea. ¿Tá? Él adoraba, y los nombres ya te van a decir de cierto pesimismo, él adoraba a Camus, al Quijote, a Dostoyevsky. Él, cuando bebió el cine por primera vez, gustó de la serie negra, de John Huston, de Elia Kazan y sus películas con Brando y con James Dean. Estamos hablando de gente para nada optimista. Del humanismo de Kurosawa, del psicologismo de Berman. Toda gente que se la puede catalogar de mil maneras menos optimistas. Con todo ese bagaje a cuestas, logra a los 26 años, muy atrasado por todos esos años que no pudo estudiar, a los 26 años logra lo que él quería, ir a París a estudiar cine, y logra acceder al IDEC, al Instituto de Altos Estudios de Cine en París, que es donde se formaron muchísima gente, cineastas famosísimos de Francia. Pero en el IDEC a los 9 meses lo expulsan. ¿Por qué lo expulsan? Porque llega el momento de dar un examen y él ya, sin haber filmado nunca un metro de película, él lo que tenía que filmar para ese examen, que le habían dicho lo que era, él lo quería filmar en una sola toma circular. Ya ahí estaba la génesis del que sería luego Angelópolis. En una sola toma circular. Y el profesor lo obligaba a hacer un plano contra plano. Se niega y lo echan. Y se vuelve con las 2 manos en la espalda a Atenas. Y vuelve a una Atenas en la cual había una dictadura militar de centro-derecha. Después viene el centro, y después al centro lo derriban los coroneles, y así sigue su vida. Un hombre, un marxista, en un país en el que durante los 60 años en los que él fue adulto, la mitad fueron de dictaduras. Entonces, de ahí sale un cine muy particular, un cine que ya te digo, cuenta la historia de su país y de su gente con poesía visual, con poco diálogo, con notables actores internacionales que se adaptaron a su particular forma de ser y de filmar. Con él trabajaron Harvey Keitel, Marcello Mastroianni, Jean Moreau, Bruno Ganz, Jean-Marie Volonté, que murió durante la filmación de La mirada de Ulises y tuvo que ser suplantado por Erland Josephson, un actor de Berman. Y siempre en ese fondo conceptual de la historia de su país, el concepto de la mirada y el concepto del viaje son los dos leitmotivs del cine de Angelópolis. El viaje, pero no solo el viaje físico, los personajes de él están en constante viaje físico, pero también el viaje interior. El viaje interior de Bruno Ganz, que se va a morir de cáncer y viaja físicamente con un niño al que quiere llevar a que pase para Albania, pero además tiene contactos con un poeta del siglo XIX, contactos internos. O Harvey Keitel en La mirada de Ulises, que al pasar de un país a otro se transforma en los hermanos Manakis, y después que son los fundadores del cine de Grecia, y después que pasa al otro país, vuelve a ser el cineasta actual. O sea, hay viajes físicos y viajes interiores, y siempre la mirada, no solo desde el título de La mirada de Ulises, sino la mirada de los protagonistas que se transforman en tu mirada. En ese aspecto, Paisaje en la niebla, que es la historia de una niña y un niño que van en busca de un padre que el espectador sabe, ellos no, que no existe, es emblemática en ese aspecto. La mirada es algo